Bienvenido, bienvenida, qué gusto que estés ahí desde ese lado. Este es el canal de quien te habla, el pastor Martín Beni. Por favor, no te olvides de suscribirte y de apretar en la campanita. ¿Para qué? Para que cada información, cada video, cada en vivo que transmitamos no te lo pierdas y seas parte de esta gran bendición. También quiero aprovechar a compartirte mi página de Facebook, Pastor Martín Beni. Recuerda también de nuestra iglesia, Jesús, Rey de Naciones. Juntos estamos sirviendo y honrando a nuestro Padre Celestial de esta manera. También no se olvide que estamos en la radio www.mbonaciones.com, una radio que sale desde México hasta los confines de la tierra. No te olvides de sintonizarla. Muy bien, en este día tengo un tema para compartir con usted y se llama Lo que no te contaron, aquí te lo vamos a contar. Estamos en días donde sabemos que la pandemia ha afectado a millones de personas y cada día mueren más y más personas, pero creemos que la palabra de Dios no pasa de moda ni pasará y se seguirá cumpliendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, los cielos y la tierra pasarán, pero más mi palabra no pasará. En estos días hay gente que no le han contado esta historia o no le han contado lo que Jesús había dicho hace más de 2000 años y que Él iba a cumplir. Por eso en esta oportunidad yo te invito a que no te vayas de esta sintonía porque Dios va a bendecirte de manera muy especial. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De las pestes. ¿Por qué han llegado? ¿Cómo han llegado? ¿Desde qué tiempo? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer para tu vida, para tu casa y para tu familia? Por supuesto, quiero invitarte a que te conectes y escuches bien porque vamos primeramente al desarrollo de este mensaje. Número 1, veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Atención aquí, lo que estamos viendo son manifestaciones de juicios que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación, pero me puse a buscar de qué manera se manifestaban esos juicios y muchas veces lo veíamos en la Biblia como espada, a través del hambre y a través de la muerte. Vamos a tomar el primero que tiene que ver con la peste. ¿Por qué? Porque la peste significa enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad en los hombres o en los animales. También es una enfermedad, aunque no sea contagiosa, que causa gran mortandad. La misma produce mal olor, así lo menciona. También es una cosa mala o de mala calidad en su línea. Si vamos a la Biblia, en el diccionario bíblico sencillo, la peste es una enfermedad contagiosa, frecuentemente epidémica, que vemos que se ha ramificado desde antaños, se ha puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo, pero la Biblia presenta frecuentemente como un azote de Dios. Veamos lo que dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 15, porque dice allí, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Efectivamente, si usted me está viendo a través de estas imágenes, es porque la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan grande y tan poderoso que ha permitido que Él siga extendiendo su mano de protección sobre ti. Pero la palabra de Dios dice que iba a herir a aquellos que le habían dado la espalda. Por eso dice el libro de Levítico capítulo 26 versículo 25, y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto, y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencias entre vosotros, para que seáis entregados en manos del enemigo. Si usted se fija aquí rápidamente, la palabra de Dios nos muestra que había aparecido en aquellos tiempos la misma peste, pero no todo queda aquí. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 14 dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que yo te ordeno, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir detrás de dioses y servirles. Lo que notamos es que mucha gente hoy no atiende a los consejos de Dios y por eso creemos que hay consecuencias, pero aquí la consecuencia era muy fuerte, era mortal, porque dice el versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En el versículo 21, el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Versículo 22. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo.
y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Si presta atención, Dios habló y está cumpliendo. Dios habló y sigue cumpliendo. Lo que notamos es que Él suscita por medio de causas secundarias. Lo que notamos que esta palabra ha aparecido de antaños, pestes, guerras, hambres. Pero lo que vemos es que la guerra, el hambre y la peste son castigos que siguen el uno al otro. En Éxodo capítulo 6, versículo 10 al 11, si vamos a leer, dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Atención aquí, cuando la guerra se desata sobre una región, los enemigos se apoderan de las cosechas destruyéndolas. Por lo tanto, los campesinos dejan de cultivar la tierra. Por ejemplo, también las ciudades asediadas, atacadas, destruidas, por ende, no pueden conseguir suministros. Y aquí es donde aparece el hambre, la mortandad y la insalubridad que favorecen ¿a qué? A la aparición de la misma peste. Si vemos, la palabra peste aparece en la Biblia muchas veces. En el diccionario de Jerusalén, la Biblia atribuye la peste a intervenciones divinas, pero por su rápida propagación y por sus efectos, la peste aparece en algunos textos como el medio más apropiado para que Dios extermine enteramente a un pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 13. Dice entonces: el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Por qué? Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, le dijo el Señor, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Si usted lo ve en el versículo 15, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Una vez más, nos dice el Señor. Lo que vemos es que la peste no ha parado desde aquellos tiempos, y hoy, aunque se le llame COVID, se le llame coronavirus, se le llame de otra forma, la misma no ha parado. Nada más que cada vez que nosotros nos acercamos al fin, cada vez que nosotros nos acercamos a la venida de Cristo, todo se va a intensificar. Los huracanes, los terremotos, el clima, se va a intensificar también las enfermedades, las plagas, como estamos viendo recientemente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por ello, es importante checar que la palabra de Dios dice que la peste se presenta a veces sola o a veces acompañada. Vamos a la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlo ir, los sigues deteniendo. Versículo 3. He aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia. Note, allí habla una vez más sobre sus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Lo que vemos es que esta peste no perdonaba y no se detenía ante ninguna situación, ante ninguna persona, ni ningún animal, ni nada creado en esta tierra. Porque cuando se trata de un juicio de Dios o de una reprensión o de un llamado de atención a esta humanidad, Dios es el que sigue teniendo el control de poner o de quitar, de levantar o derribar, de cerrar o de abrir. Pero fíjese en el Salmo capítulo 78, versículo 1 al 50, vemos que Dios habla a sus hijos y a su pueblo. Y le dice una vez más: escucha, pueblo mío, esta es mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. El Señor habla una y otra vez al pueblo, al ser humano, como hoy lo está haciendo, y le dice: recuerda mis enseñanzas, recuerda todo lo que he hecho. Pero note, la palabra nos menciona que en hebreo la misma es la peste, derivada de una raíz que significa destruir, destruir. Entonces, la enfermedad es contagiosa, grave, de fácil dispersión, que puede alcanzar proporciones epidémicas y ocasionar gran mortandad. Pero note lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Allí vemos que en numerosos textos como estos y otros se relaciona la peste con la ejecución del juicio divino, tanto sobre el pueblo de Dios como sobre sus opositores. Pero estas mismas han sido causadas por abandonar también la voz de Dios, por abandonar la ley de Dios. Por lo tanto, mire, a la nación de Israel se le advirtió que si no guardaba su pacto con Dios,
Él enviaría la peste en medio de ellos. En las Escrituras, tanto la salud física como la espiritual están relacionadas con la bendición de Dios. Pero fíjese algo, mientras que la enfermedad se relaciona con el pecado y la imperfección, con el olvidar a Dios, con rechazar a Dios, con, escuche, cerrarle los oídos a Dios. Por ello, note que si bien es cierto que en algunos casos Jehová Dios ocasionó algunas aflicciones directas y repentinas, como la lepra de Miriam, de Usías y de Jesse, esto lo vemos en Números capítulo 12, versículo 10, note que se ve que en muchas ocasiones las pestes y enfermedades eran las consecuencias naturales e inexorables del proceder pecaminoso que las mismas personas o naciones seguían. Tan solo cegaban lo que habían sembrado y sufrían en su carne los efectos de esos malos caminos. Lo vemos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, donde Dios de una u otra forma hablaba y mencionaba cómo y de qué manera quería sanar al pueblo, quería liberar al pueblo, pero el pueblo no se dejaba. Entonces, en relación con los que se volvieron a la inmoralidad sexual, el apóstol dice que los entregó a inmundicia para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, recibiendo en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error. Lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. O sea que, por consiguiente, la advertencia de Dios puso en conocimiento, si vamos a Israel, las muchas enfermedades que resultarían inevitablemente de su desobediencia a la voz de Dios. Ahora, amigo, amiga que me estás viendo en este día, la ley que Dios les dio sirvió de freno y protección contra la enfermedad gracias a sus elevadas normas morales e higiénicas. Notemos que con exactitud aquí la palabra muestra que así como por su buen efecto psíquico y emocional, la gente hasta de una u otra forma, note, podían estar libres o podían, escuche, librarse de la consecuencia. En Levítico capítulo 26, versículo 14 al 16, no se habla de una infracción incidental de esa ley, sino de una abierta renuncia y rechazo de sus normas, lo que indudablemente haría que la nación fuese vulnerable a todo tipo de enfermedad y contagio. Tanto la historia pasada como la presente testifica de la veracidad de este hecho. O sea que la nación de Israel, que vemos un ejemplo donde pasó por las pestes, por, escuche, consecuencias de juicios de Dios en aquellas épocas, hablando del Antiguo Testamento, note, la misma cayó también en apostasía crasa. Y la profecía de Ezequiel muestra que el pueblo hablaba de sí mismo como si se estuviera pudriendo a causa de sus sublevaciones y sus pecados. Lo vemos en Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Y allí, como lo ve usted en pantalla, tal y como se predijo, la nación experimentó la espada, el hambre y la peste. ¿Llegando a qué? A su culminación cuando se produjo la invasión babilónica. Esto lleva a pensar también que el que con frecuencia se relacione la peste con la espada y el hambre armoniza con los hechos conocidos. Por lo tanto, la peste por lo general acompaña obviamente, o es una secuela de guerra y la consecuente escasez de alimento. Y hoy lo estamos viendo. Países enteros, naciones, el mundo entero se ha paralizado por esta peste que acaba de pasar o sigue pasando en algunos países. Lo que vemos es que ha provocado confusiones, dudas, temores. Lo peor es que mucha gente está muriendo y lo que es más fuerte es que mucha gente no quiere aún así volverse a Dios. Las pestes, cuando llegaban en aquellos tiempos, a muchos les hacía reflexionar y les hacía volver a Dios, pero hay otros que de una u otra forma morían en querer escapar aún del juicio de Dios. Por lo tanto, cuando una fuerza enemiga invade una tierra, como en este caso la peste, las labores agrícolas se reducen, aún las labores en la ciudad y fuera empiezan a ser perjudicadas. Y las labores agrícolas, volviendo ahí, a menudo se confiscan o se queman las cosechas. Por lo tanto, las ciudades sitiadas se ven privadas de los recursos exteriores y el hambre cunde entre el pueblo que se obliga ¿a qué? A vivir en medio de condiciones antihigiénicas y de hacinamiento. En medio de tales circunstancias, lo que vemos es que la resistencia a la enfermedad disminuye, dejando expedito el paso a la mortífera peste. Pero en conclusión del sistema de cosas, cuando Jesús predijo la destrucción de Jerusalén y la conclusión del sistema de cosas, mostró que la peste sería un rasgo notable entre la generación
durante cuya vida llegaría la gran tribulación. Lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 3. Ahora, después de la destrucción de Jerusalén, acompañada por hambre y enfermedad graves, vemos también en la Biblia que en Revelación capítulo 6, versículo 1 al 8, se apuntó a un tiempo futuro de espada, hambre y plaga mortífera. O sea que todo esto seguiría la aparición del jinete real que sale para vencer montado, como dice la palabra, sobre un caballo blanco con la de Revelación, capítulo 19, versículo 11 al 16. Claro que con toda claridad aplica el reinante Cristo Jesús. Pero note lo siguiente, el rey Salomón rogó a Dios que en caso de que su pueblo se viese amenazado por el hambre y acudiese a él en busca de alivio, extienda las palmas de las manos hacia el templo, escuchando favorablemente su oración. Y esta es nuestra oración cada día, de que Dios extienda las palmas de sus manos para protegerte, para guardarte, para que cada día, donde quiera que vayas, seas un instrumento de bendición. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que hoy, de una u otra forma, descansan en la promesa, descansan en lo que Dios ha dicho. Por eso, hoy quiero decirte, tú que estás viendo estas imágenes, estás mirando lo que no te contaron, lo que no te dijeron quizás, pero que hoy te estás enterando. Por ello, hoy en este día, quiero invitarte a que allí, si no conocías a Cristo, lo puedas recibir. Él toca la puerta de tu corazón y dice, y si la abres, estaré contigo todos los días de tu vida. Por eso quiero invitarte en este día a que puedas recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que todo lo que está aconteciendo alrededor de nuestra vida, tú puedas posicionarte y ser un instrumento de vida, de poder y de restauración. Y donde quiera que vayas, prosperes en el nombre de Jesús. Recuerda, hay dos caminos y uno de ellos deberás elegir antes de partir de esta tierra. Si hoy la muerte te sorprendiera, si hoy una peste llegara a tu casa, ¿estarías listo para entrar a la morada de Dios? Si no lo sabes, quiero decirte que para llegar allí debes estar inscrito en el libro de la vida eterna. Jesús dijo que los que confiesen con su boca y crean con todo su corazón que Él es su Señor, serán salvos, tendrán la vida eterna. Por ello, en este momento yo quiero invitarte ahí donde estás. Si no tienes a Cristo, puedas hacer esta oración de fe. Y si Cristo viene a buscar a su iglesia, si Dios viene a buscarnos, que podamos ir a esa eternidad. Desde donde se encuentre, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Hoy reconozco que soy pecador y fuera de ti nada puedo alcanzar. Padre Celestial, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Diga conmigo, Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna, porque me declaro un hijo tuyo, sano, libre y en victoria. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y oro a Dios para que en estos próximos días todo lo que hagas prospere para bien. Déjanos saber de dónde nos escribes, cuál es tu nombre y participa junto a cientos de personas en el WhatsApp 6555-0097. Nuestra página web www.reydenaciones.org. Sigue recibiendo mensajes de fe y buenas noticias por Facebook. Dale un like a la página Pastor Martín Beni y sé uno más de las miles de personas que reciben día a día una palabra de buenas noticias. Recibe más palabras de fe y buenas nuevas por Facebook, dándole tan solo un clic a Pastores Marifer y Martín Beni. Contigo, MBO Naciones. desde el corazón de la radio. Un nuevo sonido que abraza la ciudad.
Déjanos saber de dónde nos escribes, cuál es tu nombre y participa junto a cientos de personas en el WhatsApp 6555-0097. Con alegría y gozo, y buenas noticias, llega a tus 5 sentidos, la señal de Me Veo. Con alegría y gozo,